Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Camarillo, productora de Vámonos, de Torreón a Lerdo. Las siguientes investigaciones son realizadas por varios expertos. Lo que usted va a ver será el criterio de cada uno de ellos. Nuestro único fin es desmitificar algunas leyendas o mitos de la zona del Bolsón de Mapimí, las cuales han atentado en contra de la región. Cada uno de los investigadores defenderá su postura, y de usted depende creerles o no. El Bolsón de Mapimí se ha afectado por esos mitos y leyendas falsas. Defendamos el lugar. Porque no somos jueces, solo somos testigos de la historia. Y vámonos, de Torreón a Lerdo. Existen misterios en el universo que nadie es capaz de imaginar. Cada lugar en él se esconde un enigma que difícilmente la mente humana podría comprender. Y nada de eso es más cierto en el planeta Tierra como lo es en el Bolsón de Mapimí. Pero no todo es el resultado de algo sobrenatural. La zona del silencio es un lugar en medio de la nada, pero lleno de secretos, donde se dice que acontecen sucesos que atraen un sinfín de investigadores de los confines del mundo. De Torreón a Lerdo. Infiltrado. Zona del silencio. Lado A. Acceso permitido. Héctor Esparza, periodista. Zona de los silencios. Lado B. Doctor Samuel Banda, investigador. Bueno, esta es una región que está al norte de la comarca lagunera, justo en una zona que le llaman el Bolsón de Mapimí, donde confluyen los estados de Coahuila, de Chihuahua y de Durango. Es una zona del semidesierto norteño muy característica porque, pues, como su nombre lo indica, el Bolsón de Mapimí es una depresión. Es justo el centro del norte del país. Es un desierto alto por la altitud, con características muy específicas, como el hecho de que en los inviernos, por las noches, las madrugadas, la temperatura puede descender hasta bajo cero y en las tardes superar los 20 grados centígrados. Entonces hay una diferencia en la temperatura muy extrema, y eso le da ciertas características. Y bueno, le han llamado Zona del Silencio, que es el nombre que más la identifica o la reconocen, porque allá por los años 60, un ingeniero, el ingeniero Augusto Harry de la Peña, pues realizando su trabajo en la supervisión de unos gasoductos, llegó a este lugar. Y él además pues le gustaba mucho la fotografía. Estamos hablando de que la zona es un desierto, es inclemente, los caminos son muy difíciles, entonces hay que llevar equipo de supervivencia. Eventualmente, cuando Harry de la Peña llega a una represa de tierras, se cuenta, hay una represa que se llama El Tapado, al este de un cerro que se llama San Ignacio, que es el cerro más prominente del lugar. Deja de percibir en su equipo, en su radio, las ondas, ya no las detecta, y pues él lo marca como una zona de silencio. Hay un silencio radial. Esto ocurre en 1960. Entonces, al estar en este sitio que es fascinante por su vegetación, por su fauna, por sus paisajes, pues se fue adentrando para tomar fotografías a las plantas, a las flores, porque te digo, es fascinante.
En verano, por ejemplo, cuando están floreciendo las cactáceas, aquello es un jardín excepcional. Y poco a poco se fue adentrando más y más y más, hasta que llegó un momento en que tú quiso establecer contacto a su base acá en Torreón. Te estoy hablando de finales de los años 60, del siglo pasado, cuando la tecnología pues todavía no tenía el desarrollo que ahora conocemos. Entonces él intenta comunicarse a su oficina en Torreón y no había recepción en la señal de radio. Entonces hizo 2, 3 intentos y no recibía mensajes, no podía restablecer la comunicación. Más adelante el propio ingeniero pues traía un imán por ahí y empezó a pasar el imán por el suelo y se percató que había pequeñas partículas que se adherían al imán. Bueno, se regresa a Torreón y en una mesa de café él le platica a sus amigos sobre esto que fue descubriendo, ¿no? Habló de la maravilla de los paisajes y habló de que no recibía señal de su radio. En la mesa de al lado de ese café había un periodista, ¿no? Miguel Ángel Ruelas, y escuchó la conversación. Entonces le solicita una entrevista al ingeniero Augusto Harry de la Peña, él se la concede y publica esta información en el Siglo de Torreón bajo el título de que en Mapimí había una zona del silencio. Esto pasa justo cuando también en Estados Unidos se estaba comenzando una serie de prácticas para probar la serie de cohetes Athena. Esto y también ocurre tiempo después de que uno de los meteoritos más grandes y más simbólicos que han caído en nuestro país pues cae en esa zona. El meteorito cayó mucho tiempo antes, pero justo en esta región, ¿verdad? Entonces aparece publicado en el periódico que en Mapimí existe una zona del silencio por este fenómeno del que participó Augusto Harry de la Peña. Y a partir de ahí, pues empieza a generar eso, expectativa, ¿no? Mucha expectativa, porque pues resultó el nombre algo fascinante, ¿verdad? ¿Qué significaba esto de la zona del silencio? ¿A qué se referían? Y luego ahí había caído el meteorito Allende, lo cual suponía un gran magnetismo, porque también el ingeniero al pasar el imán pues vio que se recogieron partículas y eso suponía que también había ese magnetismo que atraía los cuerpos que estaban en el espacio, y justo se da precisamente la caída del cohete Athena allí, en las prácticas que llevaban a cabo el gobierno de Estados Unidos con esta serie de cohetes. A partir de ahí, con el anterior evento Athena, caída del cohete norteamericano, pues la zona pasa a ser una zona del silencio, basándonos en esa referencia de la exploración que estaba haciendo Harry de la Peña. Tenemos que ponernos en el contexto. Estamos hablando de 1970, una de las épocas un poquito más difíciles en materia de la Guerra Fría. Estados Unidos venía de ganar la carrera a la Luna, pero pues también hay otras carreras en otras áreas, ¿no? Y sobre todo, pues como enemigos hipotéticos que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, existían los misiles balísticos intercontinentales, ¿no? La comodidad de mi territorio, yo lanzo un misil al otro lado del mundo, con un botón. Entonces, siempre había que perfeccionarlos, ¿no? Siempre hay esta carrera armamentista, donde si yo saco un misil más avanzado, el enemigo va a sacar otro mayor, y yo tengo que anticiparme, y así nos la llevamos, ¿no? Es ir escalando. Uno de los programas que se utilizaban para evaluar los misiles era el programa Athena. Athena era un cohete, también hay que aclarar, no es un misil, a veces vamos a decir que era un misil. Athena es un cohete, un misil requiere pues para un sistema activo de guiado, lo cual no tenía la Athena. Estos cohetes se lanzaban desde el complejo Green River en Utah, Estados Unidos. Los lanzaban, describían un arco parabólico, salían, hacían una curva, caían en Nuevo México, en una zona conocida como White Sands, arenas blancas para traducción.
y el propósito era evaluar cómo se comportaba el cohete, tanto en sus materiales, en su desempeño, en su trayectoria, alcance, altitud, etc. Y lo que se descubría en estos estudios, a los siglos, para mejorarlos, menos esa era la intención. Este era un proyecto de la Fuerza Aérea. Hay que aclarar que todo lo referente a la atmósfera de Estados Unidos es de la Fuerza Aérea. La NASA se dedica pues al espacio. Entonces este programa era principalmente de la Fuerza Aérea Norteamericana, aunque los cohetes pues eran hechos por contratistas privados. ¿Qué pasó el 11 de julio de 1970? Se lanzaba un cohete, no más, su denominación técnica era B-123D, B-123D, el cual tenía por objetivo valorar el comportamiento sobre todo de las cubiertas, la corteza del cohete. Para esto llevaba 2 cápsulas de cobalto radioactivo. La idea era medir los cambios a nivel atómico que pudiera sufrir la corteza de un potencial balístico, cómo se pudiera comportar en ambientes nucleares, en ambientes magnéticos, y se utilizaban estas 2 capsulitas de cobalto del tamaño de una canica para valorar precisamente la integridad del material, la cubierta. Pero pues se piensa, esto no hay nada confirmado, el cohete era de varias etapas, tenía varios, digamos, motores, varios componentes, como típicos cohetes de los 80s, que se iban desprendiendo en partes. Se piensa que las etapas, la tercera etapa del cohete se encendió antes de lo previsto y que eso impulsó al cohete mucho más arriba y que se fuera más lejos. El lanzamiento ocurre a las 2:40 de la mañana del 11 de julio, aquí eran las 3:40 nuestra hora local, y pues el cohete se va. No era la primera vez, ya anteriormente habían caído cohetes en Ciudad Juárez, que queda en la trayectoria, pero pues estaban cerca de la frontera, era fácil que el gobierno pidiera permisos, hiciera alguna misión, se recuperaban los restos, y aparte pues no eran realmente los primeros intentos de Estados Unidos en la conquista del espacio. Para 1970 pues no estamos hablando de un cohete cualquiera, ¿verdad? Es prácticamente un arma, es una cuestión táctica. El secretismo con el que posteriormente Estados Unidos se lleva el cohete, que es de esperarse por la naturaleza del material, pues generó todo un montón de especulaciones de que por qué vinieron a estudiar la Tierra, por qué se llevaron muestras, por qué se llevaron plantas, que fue lo que se hizo. Pues bueno, era en realidad porque había que valorar qué tan contaminada quedó la zona con radiación. Aquí hay que aclarar que pues, el cobalto 57, que era el elemento, es un isótopo radioactivo, tiene una vida media de 9 meses. Es decir, en 9 meses la radiación que se detecta disminuye a la mitad. Y así en los siguientes 9 meses otra vez la mitad, y así pues vamos bajando, hasta que en unos 7 años, se estima, pues ya no va a haber nada detectable. Esa es la razón por la que a veces hay mucha gente pues, puede ir libremente a la zona y lo hacen, pues no experimentan ninguna clase de complicación, un síndrome radioactivo agudo, porque no, ya ni siquiera debe haber trazas de radiación, y más por los trabajos que se hicieron. Aún así la cantidad es mínima. Si uno toma estas 2 fuentes de cobalto, pues prácticamente necesitaría uno, según se considera, traer por ejemplo en el bolsillo 2 semanas ese material para que nos genere una quemadura gamma, que es una quemadura por radiación. 2 semanas. Básico lo que se mencionó en aquel entonces, te decía que fue una serie de prácticas que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos, la serie Athena, ¿no? Construyeron estos cohetes y bueno, en una de las prácticas, uno de ellos, pues te digo, estábamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, estaba la tecnología apenas avanzando y pues probablemente ahí las coordenadas no fueron las adecuadas y este cohete va y cae
en esta región, en el bolsón de Mapimí. Y bueno, pues los investigadores y técnicos de Estados Unidos lo que hacen es ir a recoger los restos, ¿no? Pues para analizar qué fue lo que falló, cuál fue el problema que se tuvo. Pero vuelvo a lo mismo, eso también generó muchísima expectativa, ¿no? Entre la gente, ¿por qué vienen a recogerlo? Pues porque era su basura, porque eran sus desechos, y había que investigar además por qué se habían equivocado, qué había fallado. Pero todo ese despliegue que hizo Estados Unidos para ir a recoger el cohete, te digo, generó muchísimas conjeturas entre la población. Ya sé que se dice que el magnetismo de la zona del silencio lo atrajo, ¿no? Y bueno, pues pues adelante, ¿verdad? Pero la información oficial es que pues hubo ahí un error de cálculo, ¿no? Que suele todavía pasar, o sea, cuando tú mismo, ¿no? Cuando buscas una dirección y le pones en Google Maps y vas y lo sigues y dices, oye, aquí no es, pues no, te mandó 5 o 10 metros a otro lugar, ¿no? Todavía la fecha. O sea, no hay mucha precisión en la geolocalización, y desde mi perspectiva eso fue lo que pasó, ¿no? Claro que te digo que el hecho de decir que el magnetismo fue lo que atrajo al cohete, pues le ha abonado a los mitos de la zona del silencio, le ha abonado muchísimo. Pero pues si así fuese, yo creo que caerían más cohetes, ¿no? Toda máquina es falible, toda máquina puede fallar. Y de los 142 cohetes Athena que se lanzaron hasta los 80s, 23 tuvieron fallos, antes y después de la Athena. Entonces, eso siempre puede pasar, la maquinaria es imperfecta. Respecto del daño, el potencial daño que hubiera presentado la zona realmente fue mínimo. El personal estadounidense que vino y se llevó el cohete, bueno, los restos, sobre todo de la cápsula, que es la que se buscaba, la cápsula radiactiva, al momento de estudiarla, pues sí observaron que, en efecto, sí, las plantas que ellos se llevaron a Estados Unidos para valorar los niveles de radiación, pues en efecto sí estaban irradiadas, pero la cantidad era mínima, era cosa insignificante. Inclusive el personal que estuvo ahí, o que se estima que pudo haber absorbido radiación, pues es inclusive menos que una radiografía de tórax, que nos da una cierta cantidad de radiación, o una tomografía que incluso es más. Pues bueno, la radiación que había en esos restos del cohete pues era todavía mínima. Además, les digo, acuérdense, son prácticamente 2 caniquitos, 2 perlitas de material radiactivo que prácticamente se destruyeron y se amaron en los alrededores. Creo que todos estamos familiarizados con la serie, con los famosos 3.8 Roentgens, ¿no? Que nos da la serie de Chernobyl. Bueno, hay muchas medidas de radiación, hay muchas medidas dependiendo de lo que le estemos estudiando. Aquí se manejaba que era .0004 milisieverts. El sievert es la unidad que mide la radiación en tejidos biológicos, específicamente en el cuerpo humano. Y, por ejemplo, una radiografía es .01 o algo así, todavía menos de la mitad a lo que nos estudia. El Röntgen ya no se usa, por cierto. Entonces, todo se va de pronto alineando, todo va coincidiendo, son coincidencias que se dieron en el tiempo, las cuales se agrupan en este nombre, ¿no? En este concepto de la zona del silencio. Estamos hablando, te digo, de los finales de los 60s, cuando el hombre llega a la luna, cuando se estaba dando esta fascinación por explorar el espacio. Un ingeniero alemán que luego participó precisamente en esta serie de prácticas de los cohetes Athena, von Braun, le preguntan en una ocasión, cuando precisamente vienen a recoger los restos del cohete Athena, ¿sí? Le preguntan, oiga, si usted fuera extraterrestre, ¿qué lugar seleccionaría para aterrizar?
Y él dice, pues aquí en esta zona del Bolsón de Mapimí, ¿no? Porque es una zona muy amplia, porque no hay obstáculos visuales, etc. Entonces, igual se le vuelve a sumar todas estas informaciones y declaraciones a esta región. Ese halo, ¿no? Ese halo atractivo, pues influye a muchas otras personas, entre ellas a otro personaje que forma parte de la historia, que es Raúl Pérez. Raúl Pérez, perdón, fue un ciudadano lagunero, un habitante de Torreón, que pues él seguía mucho el tema de los fenómenos extraterrestres. Estaba muy enfocado, le gustaba, le apasionaba ese tema. Y empezó a ir a esta región, ya conocida como la zona del silencio, y él empezó a difundir información sobre pues algunos avistamientos que él había tenido, ¿no? Sobre algunos fenómenos que él había percibido, como una serie de luces que él veía, que le parecían extrañas. Hablaba del famoso carro banda, y hablaba de estos presuntos encuentros extraterrestres. Esa información pues también fue muy atractiva para los periódicos de la época. Él traía una combi, por cierto, y varios periódicos, no solo locales, sino también de la Ciudad de México, lo entrevistaron y publicaron pues las versiones de Raúl Pérez en relación a estos encuentros extraterrestres. Entonces, esos recortes, esas notas periodísticas, él las recortaba y las pegaba en su combi. Entonces andaba en su combi con los periódicos, con los recortes de los periódicos pegados, de tal manera que cuando se estacionaba, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Torreón, pues tú podías leer, ¿no? Y veías que el Excelsior y el Universal lo habían entrevistado sobre los fenómenos extraterrestres. Entonces, eso le dio mayor proyección a la zona, pero le dio mayor proyección por ese tipo de temas que siguen generando muchísima fascinación, ¿no? Incluyen a Saravia en el mito de la zona del silencio, porque resulta muy conveniente que pues es un piloto que tiene su lugar en la historia de la aviación nacional, y aparte es de la región, es de Lerdo. ¿Por qué no, verdad? Tiene todo para ser incluido y le daría cierta legitimidad al mito. La realidad es que no tenemos fecha precisa, solo se dice en la década de los 30 Saravia pasó por ahí, pero para quienes gusten por ahí ver la biografía de Saravia, Saravia pasa, después de estar en Estados Unidos precisamente hasta el 29 estudiando aviación, prácticamente su vida la hace en Chiapas. Regresa ocasionalmente a la laguna, pero toda su trayectoria empresarial y política la hizo en Chiapas, en la Ciudad de México. Sí. Ahora, se dice, es que Saravia iba pasando por ahí y se le descompuso el radio y tuvo que aterrizar de emergencia. No tenemos bitácora que nos dé una data precisa. Segunda, el radio, para quienes estén por ahí versados en materia de aviación, nos escuchen, pues saben que el radio no es un equipo indispensable para mantener el vuelo, para volar. Necesitas alas, necesitas motores, superficies aerodinámicas. El radio te sirve, o las señales de radio te sirven para guiarte, para mantener las comunicaciones con tierra y para ubicarte. Entonces, no es indispensable porque hay algo que se llama vuelo visual. No tengo instrumentos, pero tengo la vista. Y eso es lo que se hacía inclusive desde tiempos anteriores, ancestrales de la aviación. La gente se guiaba o volaba, era viendo y guiándose por las carreteras, por las referencias, por las serranías, por las poblaciones. Entonces, realmente perder el radio en 1930 no era motivo para aterrizar de emergencia. No lo es, digamos, en la actualidad. Se recomienda, obviamente, por los protocolos de seguridad de la aviación, pero no es indispensable para mantener el vuelo. Entonces, no. Invito a la gente a que se meta a internet. Existen muchas, pero muchas páginas donde ustedes pueden seguir vuelos en tiempo real en el mapa. Unas como Flight Radar 24, Flight Aware, Ocean Radar, en fin, no sé, hay muchas.
y podemos ir a la zona del silencio, estarnos ahí, y vamos a ver cómo los aviones pasan a diario, sobre todo en la ruta México-Ciudad Juárez. Ahí pasa una aerovía, que es como se llama. Entonces los aviones cotidianamente, nada les impide pasar por ahí. Estamos hablando de que es una zona aislada. Aún hoy en día, con toda la tecnología y las redes carreteras y todo, sigue siendo una zona muy, pero muy aislada. De Ceballos, que es el punto tradicional de entrada, me parece que son como 50, 60 kilómetros de puro desierto, de otra población. Del lado de Coahuila, pues también, de Laguna del Rey, también decenas de kilómetros, o desde Chihuahua, desde Carrillo, Estación Carrillo también. Entonces, no hay nada por ahí. Este presunto silencio que señaló Harry de la Peña, pues simple y sencillamente se debe a que, pues, ¿de dónde iba a agarrar señal si no había antenas emisoras? Con los celulares pasa que si vamos en carretera en una zona muy aislada, pues no vamos a tener señal simple y sencillamente porque no hay antenas a las cuales se pueda conectar el celular. Lo mismo pasa con radios. No hay alguna señal de la cual un radio pueda detectar, pues va a haber silencio. No vamos a detectar nada. Salimos en nuestro carro a la carretera y no escuchamos el radio, se pierde cuando salimos de la ciudad, porque ya quedamos fuera del alcance de las estaciones. Lo mismo aquí. Aquí no hay realmente un punto en el que digamos aparecen las ondas. Y precisamente, si ahorita les comenté, los aviones pasan por ahí, bueno, envían por radio la señal de su ubicación, los famosos transponders, y pues a bebé son radio, y sin embargo no pierden comunicación y pasan por ahí. Entonces no hay tal fenómeno de una distorsión o una pérdida de las ondas de radio. Bueno, llegan los 70s, 1972, un poco más atrás, bueno, llegan principios de los 70s, y en Durango se elige a Héctor Mayagoitia Domínguez como gobernador. Héctor Mayagoitia Domínguez fue un gobernador distinto, sui generis, porque él apreciaba la ciencia y la educación. A diferencia de otros gobernadores, él incluso después de haber sido gobernador fue director del CONACYT a nivel nacional. Bueno, en los 70s, Héctor Mayagoitia Domínguez, con el propósito de proteger la flora y la fauna, es decir, la biodiversidad del estado de Durango, designa a 2 áreas como zonas protegidas, como áreas naturales protegidas. Todavía no existía muy bien ese concepto, pero él determina que en la Michilía, en Durango, en la Sierra de Durango, debía ser una zona protegida porque se estaba dando la extinción del lobo gris mexicano, el Canis lupus bailey, y había que cuidarlo, había que protegerlo, y por eso designa la Michilía como área protegida. Y al mismo tiempo, en las mismas fechas, también determina que en el Bolsón de Mapimí, donde vive la tortuga gigante, la tortuga llanera, Gopherus flavomarginatus, donde también es el hábitat del águila real, que es el emblema del escudo nacional, pues también fuera designada como área protegida para evitar la extinción de las especies, porque esta tortuga gigante es única en el mundo, no existe en ninguna otra parte del mundo y había que protegerla. Entonces hace esta designación con ese propósito, pero otra coincidencia es que el área que determina como zona protegida, pues es la misma área que de pronto tanto Raúl Pérez como Harry decían que era la zona del silencio, y el Siglo de Torreón y el entonces era reportero y gerente del Siglo de Torreón, Miguel Ángel Ruelas. Coincide que era el mismo lugar, ¿no? El mismo lugar, zona del silencio, y después reserva de la biosfera de Mapimí, que fue reconocida a nivel internacional. Hay una anécdota simpática, porque en este lugar se construye un laboratorio que, pues más que laboratorio, es un área para recibir a los investigadores,
Es decir, es una especie de hostal. Hay habitaciones, hay cocina, hay sala para descanso, es decir, con la finalidad de que los investigadores pudiesen llegar, pernoctar, comer, asearse, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, porque en aquel entonces estaba vigente el Instituto Nacional de Investigación. Bueno, contratan a un integrante de la familia Herrera de la Cerda, que es la familia que vive en el ejido La Flor. El ejido La Flor es uno de los tantos ejidos que están dentro del área natural protegida o zona del silencio, como quieras llamarle. A mí no me genera ninguna incomodidad que se le llame de las dos maneras. Bueno, lo contratan a Kiko. Kiko es una persona que debe medir 1,90 metros de estatura, debe pesar más de 100 kilos, es un poco robusto y tiene un bigote tupido, y tiene toda la estampa de la gente del campo, ¿no? Es un vaquero, porque la gente de allá vive una de sus actividades económicas es la ganadería de agostadero. Y entonces a él lo contratan para cuidar el lugar, para darle mantenimiento, para darle limpieza, para comprar el gas y conectar el gas, para atender a los investigadores que llegaban a explorar o a investigar sobre la fauna, sobre la flora, sobre los fenómenos meteorológicos, porque hay una estación meteorológica para medir la cantidad de lluvia, para medir la dirección del viento. Él lo contrataron para cuidar, por ejemplo, hubo un intento de reintroducir jabalíes, por ejemplo. Los jabalíes eran nativos de esta zona, y entonces pues él cuidaba esos animales. Entonces, en una ocasión, Raúl Pérez llega a este lugar, al laboratorio, y Kiko le abre la puerta, pero nada más se asoma, pues, y no lo deja entrar. Le dice, oye, yo quiero entrar. Y Kiko le responde, bueno, pues traes permisos. Si no traes permisos, no te puedo dejar entrar, porque esto es una propiedad federal, es una propiedad designada a los investigadores. Si tú me muestras un permiso, pues yo te dejo entrar. Raúl Pérez no traía permiso. Entonces, eso le abonó a las historias de que muy similares a los de esta zona en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Se me escapó ahorita la zona 57, ahorita se me escapó, donde supuestamente se estrelló un ovni, ¿no? Y entonces Raúl Pérez empieza a decir, algo debe estar ocultando el gobierno porque no me dejaron entrar. Estoy seguro que ahí tienen a un extraterrestre, estoy seguro que algo está pasando allí porque no me dejaron entrar, ¿no? Eso, los medios de comunicación le vuelven a dar difusión y prende como reguero. Entonces tú sabes que hay mucha fascinación por el tema extraterrestre. Bueno, esas dos historias paralelas han estado enlazadas constantemente en este lugar. La Reserva de la Biosfera de Mapimí, Zona del Silencio, es lo que le ha dado proyección a tal grado que ha habido gente extranjera. Me tocó a mí ir a la Reserva de la Biosfera acompañando a unos franceses que querían conocerla, y cuando llegamos al lugar, pues allí había unos muchachos de Estonia y de Rusia que querían filmar los fenómenos que allí se presentaron, ¿no? Llevaban una semana y les dije, bueno, ¿y cómo se enteraron de este lugar? Y me muestran un libro escrito en ruso de más de 500 páginas hablando sobre los fenómenos de la zona del silencio. Entonces, te digo, que también coincide con los momentos en que se hablaba del Triángulo de las Bermudas y de otros lugares con cierta fascinación. Entonces, es como se empieza a crear el fenómeno de la zona del silencio o Reserva de la Biosfera de Mapimí. Pero no estamos precisamente en el paralelo 27, ni las pirámides de Egipto están a la misma altura, y no sé qué otros, el Triángulo de las Bermudas, que aparte del triángulo, como está definido, es muy grande, desde Puerto Rico a Miami, las Bermudas es un triángulo gigantesco. Muchos paralelos pasan por ahí. Uh-huh. Entonces, realmente no, si uno agarra
mapa y traza el paralelo 27, pues unos quedan más al norte, otros más al sur, a lo mejor puede ser una distancia mínima en el mapa, pero en la realidad aquí en el entorno son distancias grandes, estén alineados, y si le queremos buscar podemos encontrar muchísimas alineaciones, simple y sencillamente porque podemos unir a Torreón con una parte de la India, con China o con quien sea, nada más por trazar una línea, algo va a caer, así de simple. Pues en esa como en otras zonas hay campos magnéticos, por supuesto, ¿no? O sea, toda la Tierra está plagada por esta serie de campos magnéticos y por otros fenómenos. Es decir, no es que sea exclusivo de la reserva de la biosfera, ¿no? Sino que es un tema que tiene que ver con la conformación de la Tierra. O sea, no es nada extraordinario, ¿no? Incluso el hecho de que, por ejemplo, de que haya recogido con su imán pequeñas piedritas, pues eso es señal de que ahí hay yacimientos de minerales, ¿no? De hecho, es una región paralela un poco más al este, pues está Hércules. Hércules es una región minera donde hay yacimientos de fierro, ¿no? Está Durango, donde estaba el Cerro del Mercado de Fierro, que ya no lo acabamos. Entonces allí pues seguramente también hay yacimientos de hierro, ¿no? Y por eso cuando pasas un imán pues puedes recoger esas piedritas. De hecho, los geólogos, antes de contar con toda la tecnología con la que se cuenta actualmente, los geólogos cuando buscaban yacimientos, cuando buscaban yacimientos se ponían mucha atención en los hormigueros, porque las hormigas, al estar cavando sus túneles, van sacando minúsculas piedrecitas que son los minerales de ese lugar. Y entonces ahí pasan el imán y dicen, mira, aquí hay yacimientos de fierro. Y entonces seguramente ahí en la reserva de la biosfera o zona de silencio, pues hay yacimientos de fierro. Por eso recoges con imanes estas piedrecillas, ¿no? También en ese sentido, en internet podemos encontrar cartas magnéticas. Vamos a dar cuenta que la Tierra es muy heterogénea. Hay partes que son más magnéticas que otras y no depende de ningún fenómeno natural. Eso depende de los minerales en la superficie. Entonces, de hecho, las mediciones del magnetismo en el suelo es una de las herramientas fundamentales en la minería. Yo voy y mido el magnetismo de un cierto terreno, y eso a mí me indica qué minerales hay. Puedo explotar, ¿no? Entonces, magnetismo sí hay variaciones magnéticas, sí, pero están dentro de los parámetros normales que están en la Tierra. Hay zonas que son más magnéticas que otras porque tienen más magnéticos. Ahora, te decía, respecto a los campos magnéticos, pues en toda la Tierra existen. En toda la Tierra, en todo el planeta hay campos magnéticos y en este lugar no tendría por qué ser la excepción. Claro que los hay. ¿Sí? Y te digo, es parte de la conformación del subsuelo, de los yacimientos o las vetas ferrosas que existen en nuestro planeta y que se formaron pues cuando se formó la Tierra, ¿no? Cuando se formó este planeta. Recuerden el contexto, Guerra Fría. México, a diferencia de la OTAN, México sí tenía relaciones diplomáticas normales con la Unión Soviética. Ahorita estamos viviendo precisamente un escenario geopolítico muy similar, Ucrania. Entonces, ¿qué pasa en ese entonces? Pudiera darse el caso de que los soviéticos intervinieran y se llevaran el cohete, o peor aún, ¿no? Tratar de influenciar al gobierno para crear una confrontación, que el gobierno mexicano tuviera algún incidente diplomático con Estados Unidos, para tratar de Rusia, con la Unión Soviética, tratar de jalar a su lado a México. Eso era una posibilidad real. Por eso es que Estados Unidos inmediatamente contacta ya al gobierno mexicano para realizar la pronta retirada de este equipo. Eso es un equipo. Se tenía
al ingeniero Carlos Bustamante, trabajó para la NASA, de Latina, español. Fue el ideal, ya había participado en misiones para recuperar cohetes en Ciudad Juárez. Que venga él puede ayudarnos con esta situación. Viene con su equipo, llega 5 días después de la caída del cohete. Ellos deciden instalarse en el Hotel Río Nazas. Ahí llega todo el equipo, ya vienen preparados, traen inclusive 2 aeronaves para hacer recorridos. No resultan efectivos. Estamos hablando de una cosa de Costa Rica, una etapa final del cohete que mide unos pocos metros. La vamos a buscar en la inmensidad del desierto, es buscar una aguja, y más si ya el clima, el viento movió el terreno, ya la arena, las dunas, llovió, etcétera. No lo pudieron localizar, tardaron varias semanas, así que al final pues se decide por una estrategia que es traer otro avión, un avión específicamente diseñado para detectar fuentes de radiación. Estados Unidos desde los 50 tenía un programa que se llamaba ARMS, Aerial Radiological Measuring System, sistema de medición aérea radiológica, pero no es para medir radiación en el aire, es para medir radiación en el suelo. Aquí hay claro que mucha gente dice que ¿por qué no lo buscaron con radar? Bueno, el radar que sirve para detectar lo que está en el aire, no lo que está tirado en el suelo. Traen este avión, este equipo, estos estudios que ellos hacían en su propio territorio en Estados Unidos, medían la radiación del suelo, sobre todo lo hacían tanto para aplicaciones geológicas, minería, también ellos tratando de buscar su propio material radioactivo, ¿no?, para su programa nuclear. Se traen el avión, llega aquí en 1 de agosto de 1970, si mal no recuerdo esa es la fecha, donde lo ponen a volar. Y el avión viene con unos sensores, tanto arriba como abajo, y con espectrómetros, con aparatos que detectan tipo de radiación, pues a empezar a volar en barridos, toda la zona, por la zona donde ellos estimaban, con base a la información que mandó el cohete antes de estrellarse, donde ellos estimaban que había caído. Y ponen puntos de referencia. La primera referencia es la presa, esta famosa represa de tierra que Harry de la Peña conoció. Esa es su referencia al sur. Y al norte, la desaparecida laguna de Palomas. Hay una laguna ahí ya seca, que ya es territorio límites Chihuahua-Durango. El avión empieza a hacer barridos. Al 5.º día es cuando detecta el pico de radiación. Hace sus sobrevuelos, hasta localizarla bien, lanzan una bolsa de harina o un costal para marcar el sitio, y luego ya vienen las brigadas a pie, son las que finalmente encuentran el cráter, encuentran el material, los restos de la etapa final, la ponen en una caja y la mandan a Estados Unidos. El gobierno mexicano, ¿cómo interviene aquí? Bueno, aparte de haber dado las facilidades, y que la otra parte, que fue también las que generó mucha controversia, debido a las declaraciones que se virtieron en la prensa, le llega al gobierno mexicano la idea de la radiación, ¿no? Esto está contaminado, esto está mal, esto es peligroso, y presionan al gobierno de Estados Unidos para que se lleve la tierra. O sea, Estados Unidos no vino, digamos, por su iniciativa a llevarse las plantas, a llevarse la tierra contaminada. El propio gobierno mexicano el que presionó a Estados Unidos. Estados Unidos puso las opciones. Podemos cercar el terreno, podemos enterrar todo el suelo, hacer un pozo, tirar ahí todo el suelo contaminado y sellamos, tenemos un escudo ahí, un escudo biológico, o pues, llevamos la tierra. Y el gobierno mexicano presionó a Estados Unidos, y Estados Unidos cedió, ¿no? Lo cual incluso causó inconformidad en unos sectores. Cartas que le envían al periódico de White Sox, personas quejándose por qué estamos haciendo lo que México. Eso pasó. Y en Estados Unidos
con un tren. El propio gobierno dijo, para no asustar a la gente, para que no vean la cuestión de la radiación, etcétera, va a pasar por todas las poblaciones de Chihuahua. Quítenle las marcas del US Army, el tren era del ejército norteamericano. Se entró un tren sin marcas, llega a Escalón, allá a Jiménez. De Jiménez hay un ramal que va no recuerdo esa Sierra Mojada, aquí en Rey, llega a una parte que se llama Estación Carrillo, y de ahí se hace un ramal provisional. También es muy común escuchar que esa vía se hizo desde Ceballos. El punto más cercano era Carrillo. De hecho, el punto donde cayó el Atena ya era territorio de Chihuahua. Se hace una vía de unos 20 kilómetros a la zona, es una vía provisional, ya no está. Y llegan los técnicos, llega el personal del Comando Radiológico de Estados Unidos a hacer las mediciones que les comenté de las plantas, a llevarse especímenes, a llevar tierra. Toda esa tierra la ponen en 50 y tantos barriles, hay imágenes de esto, la llevan a Estados Unidos para su estudio, ver qué tan contaminada estaba y decidir dónde la iban a depositar. Sabemos que las cosas radiactivas no las podemos tirar en cualquier relleno sanitario, se requieren cementerios radioactivos. Y allá en White Sands pues tenían una instalación para esto y pues se llevaron todo ese material. Se suele decir, si visitamos la prensa cualquiera, veamos en internet, cualquier medio, 200,000 toneladas de tierra. Se llevaron 200,000 toneladas. Voy a ponerlo con un ejemplo más acorde. Tiempos, todos hemos visto estos trenes ahora kilométricos, llevan locomotoras muy potentes, ya las locomotoras son muy potentes. Locomotor adelante, en medio y atrás, para poder distribuir la potencia y maniobrar ese tren. Ese tren carga 2,000 toneladas. Estamos hablando de que dicen que se llevaron 200,000 toneladas, pues necesitaríamos 100 trenes, y nada más vino uno. Recuerden, estamos en una zona en medio de la nada. Nadie vio, eso es cierto. Y también es cierto, esto se hizo en un fuerte dispositivo de seguridad. Estados Unidos lo que menos quería, pues es que alguna persona por ahí de los locales tuviera algún efecto por la radiación, porque hubiera sido mínimo o prácticamente despreciable la cantidad de radiación del cobalto. Pero lo que menos se hubiera querido es tener esta clase de problema. Por eso también pues Estados Unidos al final pues, se dio a la opción de llevarse el material. La prensa, las leyendas pues a veces dan paso a estos argumentos que a veces llamamos los argumentos patrioteros, de decir, bueno, es que nos vinieron, nos robaron, nos saquearon y un montón de cosas. Exagerar la cifra, que pues no se puede, el terreno era de unos 20 metros. De hecho, se tuvo que excavar y diluir el suelo, ese suelo contaminado, movieron ese suelo a otras trincheras, a otras áreas cerca, para diluirlo y que se perdiera la radiación. Ya es como si diluyéramos más agua, aparezca y le pusimos. Eso se hizo. Y la tierra más contaminada se llevó de regreso a Estados Unidos, y al final, pues, considerando la cantidad de radiación que era mínima, pues, la depositaron ahí en algún sitio, no se requirió ningún cuidado especial, nada más la derramaron, y ahí terminó la historia. Esta operación de entrar, de recuperar todo ese material, es conocida como Operación Great Sand, Gran Arena, también la llaman muchos como... Perdón, es Sand Patch, esto lo llaman Great Sand. Parece distintos, ¿no? Pero básicamente eso fue lo que se hizo. Es una misión de remediación y de recuperación de material radiactivo que aparte es militar. Estamos en una zona en medio de la nada que ni siquiera hay establos cerca. Si se escapa un animal de alguno de los establos más cercanos, otro próximo está a decenas de kilómetros, puede morir en cualquier momento por insolación. Hay mucha gente que señala que a veces los reporteros
deliberadamente han colocado huesos de animales antes de matar. Ya no lo podemos verificar, pero pues realmente también son mitos, ¿no? No tenemos ahí evidencia gráfica, evidencia documentada, video, viendo los animales escapar e ir a morirse ahí, solo vemos ahí los huesos. De que hay una tortuga especial, hay la tortuga del desierto, que es una especie protegida en peligro de extinción. Sí hay nopales morados, Punta violácea es el nombre científico de esa especie, pero su coloración se debe a su metabolismo. Cuando hay sequía, tiene algunos cambios, y eso influye en su coloración. Son pigmentos naturales, pero estamos hablando de que es una zona de sequía. Es un fenómeno completamente normal, completamente natural, nada del otro mundo. Es parecidas al nopal, aparte que lo hay en gran parte de América. En Europa también hay algunas especies similares, pero son verdes. Creo que es nada más aquí. Yo llegué a ver esos nopales morados en la ciudad, en las afueras de la ciudad, en las carreteras de aquí de allá de Gómez, y ya nopales morados. A mí no me parecen cosa del otro. Si los nopales están morados o si la tortuga es más grande, no. Es una composición biológica normal y natural de esa especie de nopal, que en invierno cambia su pigmentación, su coloración a morado, pero es por la especie, ¿no? Por esa propia especie de Opuntia, por lo que cambia en invierno. Todos los inviernos la verás con esa tonalidad azul morada, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la tortuga Gopherus flavomarginatus ha estado allí por millones de años. O sea, tanto el nopal como la tortuga tienen muchísimo más tiempo en esa zona, muchísimo, millones de años tienen en esa zona. Y el cohete Athena cayó a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, o sea, las 80 años, ¿no? Hace 80 años. La tortuga llanera, el nopal morado, tienen millones de años viviendo en ese lugar. Entonces no hay una relación, no hay una incidencia. Pero son parte de los mitos que se cuentan sobre la zona del silencio, y esos mitos se convierten en un atractivo también. Y yo ahí sí quiero detenerme, Niume, a no juzgar respecto a lo que la gente cree, a lo que la gente le interesa, a lo que la gente le atrae, ¿no? Ya me acordé del pueblo de Estados Unidos, Roswell, ¿no? Roswell y el Área 51, porque es un caso muy parecido. Roswell, un pueblito en medio de la nada, donde no había ningún atractivo turístico, donde no había una actividad económica que les permitiese pues mejorar la calidad de vida de este pueblo. De pronto ocurre algo, que se establece una base militar allí y que empiezan a hacer algunas prácticas con cohetes, y alguien dice, pues es que se estrelló un platillo volador, ¿no? Un ovni, y se empieza a generar el fenómeno ovni, ¿no? Ahí en Roswell, y la gente de ahí aprovecha esta singularidad y genera una actividad turística muy importante, de tal manera que cada año se celebran congresos para hablar de los ovnis, de tal manera que la gente empieza a producir una serie de souvenirs, productos, regalos en torno a los ovnis, y eso ha dinamizado la economía, y eso a mí me parece correcto. La gente tomó esa decisión y adelante, ¿verdad? Adelante. Entonces acá también son esos aspectos o fenómenos que la gente, hay quienes lo toman, lo asumen, y hay quienes no. O sea, adelante, ¿no? Yo no juzgaría ese asunto. Simples fenómenos atmosféricos, fenómenos ópticos, simple y sencillamente. En el día el calor se refleja generando una cierta, no fue el nombre correcto del término, pero genera una cierta distorsión de la imagen que vemos, que todos la hemos visto alguna vez en tiempo.
el suelo, que no es más que las ondas de convección del aire, y puede generar espejismos. En la noche es muy común, en los desiertos no hay contaminación atmosférica, entonces luces que están a decenas de kilómetros o a centenas de kilómetros en una zona plana, de carros que a lo mejor van por alguna carretera muy lejana o de pueblos muy lejanos, los vemos como si estuvieran muy cerca, pero es principalmente porque no hay nada ni de contaminación atmosférica ni química, nada que nos quiera. Mucha gente ve estrellas moviéndose. Esas estrellas no son más que satélites, la estación espacial, satélites de comunicaciones, los GPS que circulan todos los días por órbita. Inclusive cualquiera puede bajar aplicaciones donde se da una cuenta de qué satélites están pasando en este momento sobre nuestras cabezas, y mucha gente los confunde con objetos voladores no identificados, pero perfectamente identificados. Les voy a poner con un ejemplo también muy cotidiano y muy campechano. Está lloviendo, le hablamos a alguien dentro de la misma ciudad. Ay, no, aquí no llovió nada. Déjame comentarte que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con la revista Nomádica, en los primeros reportajes que hicimos sobre la reserva de la biosfera, sí nos planteábamos la postura de desmitificar la zona del silencio, ¿no? De tumbar los mitos de la zona del silencio. Y así escribimos los primeros reportajes. ¿Por qué no había señal de radio? ¿O por qué no se podía comunicar Harry de la Peña a su central? Pues porque la tecnología no daba la capacidad, ¿no? Estaba muy lejos, los radios en aquel entonces eran de bulbos, ¿sí? Y ya había excedido el radio de alcance del equipo. Eso sigue pasando hoy en día. Si tú prendes la radio en AM o en FM y te vas alejando de la antena, pues ya no vas a escuchar la señal. O sea, tiene una explicación, ¿eh? Lo del cohete Athena tiene una explicación por lo que yo te dije, ya son fallas técnicas o mala georreferenciación, y por eso se cayó ahí. Lo del nopal, ya te lo dije, es una especie específica que cambia su coloración en invierno, una manera de protegerse también del invierno porque hay escasez de agua, porque es mucho frío, y por eso cambia su pigmentación. La tortuga llanera es una especie que tiene allí millones de años y que ha sido una adaptación que ha ocurrido a través del tiempo, no hay ningún problema. Lo de las arena que se pega al imán, pues es que es fierro, ¿no? Es fierro. Hay explicaciones a todo eso, y así lo quisimos y así lo planteamos en los primeros reportajes. Al tiempo nos damos cuenta que estos aspectos pues resultan atractivos para la gente, ¿sí? Y que hay gente que dice esto para mí es cierto, es correcto. Hay gente que nos ha dicho constantemente que ven luces extrañas en el cielo, incluso los propios pobladores también nos han dicho eso. A mí no he tenido ninguna presencia de un fenómeno que no pueda explicarse, pero la gente dice, esto me ha ocurrido a mí. Ah, bueno, perfecto. Y esos fenómenos, te digo, han generado muchísima atracción del turismo de todas partes del mundo. Cuando no había control sobre el área, este turismo sí hizo estragos, porque no había quien lo vigilara. Entonces podía entrar cualquiera a este lugar y se llevaron plantas, se llevaron tortugas, abrieron caminos donde no debían abrir caminos, ¿sí? O sea, generaron destrucción porque no había control sobre el turismo. Cuando llega la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, a platicar con la gente de allí, después de hacer un diagnóstico, en el diagnóstico de las diferentes problemáticas de las zonas, una de ellas fue el turismo descontrolado. Y le dijeron a los pobladores, oigan, pues la gente está entrando a su casa porque esto les pertenece y está haciendo destrucción y no les está dejando a ustedes más que
precisamente destrucción, porque ya se robaron los fósiles que había allí, porque ya se llevaron tortugas a sus jardines. Todavía yo sé que he visto que hay tortugas en los jardines de gente que se las trajo de allí, y ustedes no están recibiendo ningún beneficio. ¿Qué les parece si nos organizamos y planteamos un control sobre la actividad turística para que ustedes puedan mostrar las bellezas de este lugar, y si quieren platicar de estos fenómenos, adelante, pero controlemos el turismo para que no haya un impacto negativo en su área, y además esto se pueda considerarse como una actividad económica? La gente se organizó, pudo bajar recursos del gobierno federal para capacitarse, para constituirse como una empresa prestadora de servicios turísticos. Ya lo es una sociedad, y de esa manera, te digo, ya ofrecer turismo controlado. Bueno, esa actividad ha pasado a tener mucha importancia en la vida económica de las familias que viven en la reserva de la biosfera o zona del silencio, porque ellos se volvieron prestadores de servicios turísticos. Y hay gente que va ahí buscando las luces en el desierto, adelante. Hay gente que va atraída por los nopales morados, adelante. La gente de ahí va y se los muestra y les dice: mira, aquí está el nopal morado, mira, aquí está la tortuga llanera, mira, aquí está nuestro cielo fascinante. ¿Ves alguna luz? Pues sí, yo sí la vi, o yo no la vi, yo sí creo, yo no creo. Eso es independiente. El asunto es que ya está regulado, está controlado, y ese turismo les está ayudando a la gente de la reserva a tener un ingreso económico. Entonces ahora entendimos nosotros que nuestra tarea no es desmitificar ninguna zona. Nuestra tarea es respaldar a la gente de allí, porque primero porque hay quienes creen, y si tú crees en eso, yo no tengo por qué juzgarte. Segundo, porque se ha convertido en una actividad preponderante para ti. Y si esa actividad preponderante te ayuda a mejorar tu calidad de vida, pues lo que tendría que hacer es respaldar y apoyarte al respecto. Especialmente porque ahora ya estás aplicando medidas que no solo impiden la transgresión al equilibrio, sino que están apoyando, enriqueciendo al equilibrio natural. ¿Por qué? Porque en estos planes de fomentar el turismo en la reserva, se está ayudando a proteger a la tortuga, al águila, a las plantas, al nopal morado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es que dices: oye, la tortuga llanera es una especie protegida y necesitamos cuidar su hábitat. Entonces, vamos a procurar recursos y actividades para proteger a la tortuga. ¿Cómo? Bueno, pues empezaron a hacer una serie de actividades para que el pasto natural, el pasto nativo, volviera a crecer. Al momento de que el pasto nativo crece, pues la tortuga ya puede alimentarse. Al momento de que la tortuga se alimenta, se puede reproducir. Al momento en que se reproduce, puede haber un poco más tortugas y las salvas de la extinción. Al momento que las salvas de la extinción, tú puedes decir al visitante: ven a ver, ven a conocer a la tortuga gigante, a la tortuga llanera, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y el visitante va con esa intención. Si el visitante quiere creer que la tortuga tiene ese tamaño por efectos del magnetismo, por efecto de los ovnis, pues que lo crea, porque además la tortuga, como nosotros, como las plantas, somos parte del cosmos, estamos formados con polvo de estrellas, ¿no? Entonces todos nosotros somos seres extraterrestres, nuestro origen está en las estrellas, ¿no? Entonces claro que tiene sentido. Yo creo que se necesita primero cambiar la conciencia de la población general de que este no es un lugar paranormal, este es un lugar que tiene valor ecológico, paleontológico, porque hay fósiles, arqueológico, creo que han encontrado puntas de flecha
geológico, entonces es un patrimonio natural, por algo es una reserva de la biosfera. Entonces debemos entender que es un área natural protegida y pues a lo mejor entendiendo que mucha gente depende del turismo, mucha gente de por allí, pues realmente crear alguna forma de turismo sustentable, algún turismo guiado verdaderamente, cuidando de que se preserve la zona. Mucha gente va, se roba los fósiles, mucha gente va, se roba las piedras para hacer algún artefacto. La Reserva de la Biosfera de Mapimí o Zona del Silencio es un lugar excepcional, pero es un lugar excepcional igual que todos los lugares de la Tierra. ¿Sí? Lamentablemente, nosotros hemos reducido a las áreas protegidas a pequeñas secciones, a pequeños fragmentos, ¿no? Y al reducirlos, las zonas protegidas en pequeños fragmentos, de alguna manera eso implica que lo que haya fuera de esa área, pues no está protegido, ¿verdad? No importa lo que pueda llegar a pasar. Y cuando deberíamos de, pues, observar y proteger todo a nuestro alrededor. La reflexión que yo hago respecto a la Reserva de la Biosfera Mapimí y Zona del Silencio es que es un ejemplo al momento de cómo se ha podido plantear y desarrollar una serie de actividades económicas como el turismo, como la producción de carne, cómo han sido armónicas con la preservación del lugar. Eso ha ocurrido a partir del año 2000 a la fecha, porque antes del 2000 había mucho desorden. Pero sí ha sido actualmente un ejemplo de cómo pueden convivir diferentes actividades. El turismo con la preservación. Y este turismo, llámalo como quieras, ¿no? Un turismo que va a buscar el encuentro espiritual, un turismo que va a buscar fenómenos extraterrestres, o un turismo que simplemente le gusta la naturaleza y observar los paisajes, pueden ir allí y convivir respetando a la naturaleza, y no solo respetándola, sino siendo partícipe de la protección y del equilibrio ambiental. Eso se ha logrado a partir de la participación activa de los habitantes del lugar. Ellos son un elemento clave para la preservación del sitio, los habitantes del lugar, ¿sí? Porque es la casa de ellos además. Yo me quedo con ese ejemplo, o sea, aquí tienes tu casa y yo sabré si te permito entrar o no. Digo, antes era que yo vivía aquí y de pronto pues entraba cualquiera, el que le diera su gana, y podía cortar el árbol y llevárselo y yo nada más lo veía. Y ahora no, la gente dice, ven a admirar el árbol que tengo, ¿sí? No lo vas a cortar, pero te permito que lo toques, que lo admires, que lo veas, que lo fotografíes. Si crees que este árbol tiene un origen extraterrestre, créelo, ¿no? Si no crees en eso, no lo creas, pero simple y sencillamente no lo maltrates. Admíralo, aprécialo, ¿no? Disfrútalo. Y eso es lo que ha pasado con la Zona del Silencio. Y te digo, yo me quedo con también que el hecho de no juzgar las creencias de las demás personas, siempre y cuando esa creencia no impacte negativamente. Porque ese es el punto, ¿no? Ese es el punto medular. El impacto o la huella que dejas al visitar el sitio, ¿verdad? Oye, yo sí creo en tal cual cosa y por eso voy a ir y destruir. No, entonces sí, no. La destrucción es algo que sí juzgaría y es algo que sí señalaría. Se ha despojado a la zona del valor incluso pudiera tener
en aras de un turismo mal encaminado. Hacerlo con una frase va a ser muy lacónica. La basura que está dejando la gente ahí ha causado más estragos que cualquier radiación que pudiera haber traído de la Tierra. Así de simple. La UNESCO, en virtud de toda esta variabilidad biológica que se observa de todas estas especies endémicas, tiene un valor biológico, la declaró zona protegida y está como una reserva de la biosfera por nuestro gobierno, y está instalado ahí laboratorio. La gente piensa también que ahí se dedican a otras cosas, pero en realidad es un laboratorio de investigación biológica. La Reserva de la Biosfera de Mapimí, Zona del Silencio, así le llamaría yo, Reserva de la Biosfera Mapimí, Zona del Silencio, los dos nombres conjuntos, es un ejemplo de cómo pueden convivir la protección ambiental con las actividades económicas y turísticas.